Hola, ¿qué tal? Somos el equipo número 8. Está conformado por mi compañera Erika García Bernal, mi compañero Gabriel Rueda Vázquez y su servidor López Madrid Carlos. Veremos cuáles son las principales doctrinas del derecho, que son el positivismo jurídico y el derecho natural. En base a ello, explicaremos la tesis del positivismo jurídico y del ius naturalismo, denominaciones que han recibido respectivamente el derecho positivo y el derecho natural. En los órdenes jurídicos encontramos primeramente al derecho positivo. En el derecho romano no se encuentra la expresión derecho positivo en virtud de que se utilizó la noción del ius civile, en el cual se encuentra incluida la idea del derecho positivo. La expresión ius positivum es comúnmente empleada en el siglo XIII y fue utilizada por Abelardo al clasificar el derecho en derecho natural y derecho positivo. La expresión derecho positivo significa derecho existente e implica que el objeto a que se refiere realmente existe, opera y que es efectivamente seguido por súbditos y aplicado por funcionarios. El derecho positivo, entonces, es una expresión que se aplica a todo derecho existente, a toda forma de derecho de un pueblo o de un Estado. En síntesis, el derecho positivo implica que es un derecho objetivo, vigente y aplicado o eficaz a casos concretos por los órganos jurisdiccionales competentes. El concepto del positivismo jurídico es un conjunto de normas puestas por los seres humanos a través del Estado, mediante un procedimiento formalmente válido, con la intención o voluntad de someter la conducta humana al orden disciplinario del acatamiento de esas normas. Por el contrario, el positivismo jurídico no admite otro orden en el derecho como el derecho natural, el derecho racional o el derecho divino. Derecho o Estado son una misma cosa. Hay un monopolio jurídico ejercido por el Estado. El contenido o parte intrínseca de la norma no es esencial. Establece una ciencia omnímida sobre la conducta humana. La verdad que interesa al órgano jurisdiccional es la verdad jurídica. La explicación de los principios básicos del positivismo jurídico. A. Principio de abstracción y generalidad de la norma. Establece que el comportamiento humano debe ser el que la ley dice y viceversa, a su vez que éste tiene que ser regulado por órganos jurisdiccionales, por ejemplo un juez. B. Principio de estatalidad del derecho. Hay un solo derecho, el que imparte el Estado junto con sus órganos. Así crea, reconoce y aplica el derecho positivo. Es un Estado soberano, por consiguiente, no admite criterio por encima de este. Principio de validez formal. Para la validez del Estado exige que éste se establezca mediante reglas o procedimientos extrínsecos, generalmente derivados de la ley específica. Con ello se obtiene la certificación de validez del Estado. D. Principios de coactividad. Los deberes y derechos contraídos bajo el amparo de una norma jurídica se encuentran amenazados, siempre con la fuerza de aplicación que tiene el Estado para hacer eficaz un acuerdo, es decir, que las normas se hallan protegidas por la fuerza del poder estatal. E. Principio de unidad e integridad del derecho. Otra característica de este se refiere a la unidad de integración como sistema evaluador del comportamiento humano, desde la creación de una norma por el órgano legislativo y habiéndose cumplido las formalidades extrínsecas de validez. La norma se encuentra lista para su aplicación por los órganos jurisdiccionales competentes. En opiniones de algunos líderes del positivismo jurídico se encuentra John Austin. Dice que toda norma jurídica es un mandato, o mejor las normas son propiamente hablando especies de mandatos. 2. Los mandatos provienen de órganos superiores o soberanos. A. Las disposiciones jurídicas y demás mandatos provienen de los superiores que vinculan u obligan a los inferiores. Superioridad es sinónimo de precedencia o excelencia. B. Las normas jurídicas son establecidas por una instancia especial. Son así normas puestas o positivas. C. Toda norma jurídica positiva
a toda norma extrínseca, así llamada, es un mandato directo o indirecto del soberano, emitiéndola en su carácter de superior político. D. El objeto de la jurisprudencia es el derecho positivo. Para Hart, las conclusiones sobre el derecho positivismo jurídico de Hart. 1. El derecho es un conjunto de mandatos formulados por los seres humanos. 2. Entre el derecho moral y entre el derecho que es y el que debería ser, no existe una conexión necesaria. 3. El análisis del significado de los conceptos jurídicos debe distinguirse de las indagaciones históricas sobre el origen del derecho. 4. Un sistema jurídico es un sistema en el cual, aplicando procedimientos lógicos, es posible inferir decisiones correctas de una serie de normas predeterminadas, sin necesidad de tomar en cuenta, al hacerlo, principios éticos, tendencias políticas, fines colectivos, etc. 5. Los juicios morales no se formulan ni pueden ser racionalmente definidos en la forma en que son los que se refieren a hechos. Hola, ¿qué tal, compañeros? Mi nombre es Gabriel Rueda Vázquez y yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es el derecho natural y las ideas de algunos pensadores que influyen en el mismo. Podemos decir que el derecho natural son juicios de la razón práctica que enuncian un deber de justicia, que tienen conexiones directas con las leyes naturales de los cuerpos físicos y que también son normas morales. Esto quiere decir que es un conjunto de leyes racionales que expresan el orden de las tendencias de la naturaleza humana. Y en base a ello, algunos autores lo expresan de la siguiente manera. Hay un orden natural y de este orden natural se divide en tres, que es la ley natural, la norma moral y el derecho natural. El derecho natural en la cultura grecorromana. En esta cultura tenemos tres exponentes muy importantes: Cicerón, Sófocles y Sócrates. Cicerón dice que hay una ley conforme a la naturaleza común a todos los hombres, razonable y eterna, es decir, que no se puede eludir, que en ella instruye Dios y que Él gobierna sobre todos los hombres. El segundo exponente es Sófocles. Dice que la ley inmutable y no escrita dictada por la divinidad es la ley que no es de hoy ni de ayer, es eterna. Dice que se puede expresar de manera en que no solo existen leyes escritas, sino que también hay leyes por el simple hecho de nacer. El tercer exponente es Sócrates, y él fue el primero en notar la distinción entre justicia primitiva, eterna y natural, y la justicia legal que depende de las leyes escritas. Él argumentaba que estas leyes eran dictadas por un divino legislador y que solo hombres con razón y de voluntad libre podían regir este tipo de leyes. En la cultura grecorromana, el concepto de derecho natural estaba asociado con las leyes divinas o con leyes de la naturaleza, y fue bajo este concepto erróneo que Jeremías Bentham y John Stuart Mill atacaron fuertemente al derecho natural. Veremos el pensamiento de Hart y la doctrina de la supervivencia del derecho natural. Él dice que los seres humanos tenían propósito de vidas caracterizados por las necesidades de sus órganos. Parte de ello persiste en alguna forma que pensamos de los seres humanos. Esto está latente cuando caracterizamos algunas cosas como necesidades humanas que son buenas de satisfacer. El contenido mínimo del derecho natural según Hart. Inciso A. Vulnerabilidad humana. La exigencia del derecho y la moral son presentadas como abstenciones, es decir, un cuarto de las actividades humanas como la violencia. O sea, debe de haber un control en las actividades humanas como el control de la violencia. B. Igualdad aproximada. Los hombres difieren entre sí de fuerza física, agilidad y capacidad intelectual. C. Altruismo limitado. Los hombres no son demonios por el deseo de exterminarse entre sí. D. Recursos limitados. Hay necesidades que el ser humano debe de buscar en la naturaleza,